Y vamos a ver el tema de tuberculosis. Tengo que hacer una lista, ¿no? ¿Cómo pasó la lista? Cristel, Areli Cristel, Presente. Sandra Elena, Presente. Rebeca, Presente. Sebastián, Presente. María Fernanda, Presente. Perla Emilia, Presente. Irene. Irene no está por ahí. Doctor, anoche Sí. nos dijo que creo que se le había ido el internet y que no sabía cuándo iba a regresar. Ok. Sí, supe por ahí que creo que Megacable tuvo un problema de internet o algo así. Sí. Bianca, Presente. ok. Claudia Yareli, Presente. Wendy Lisset, Presente. Carla Montserrat, Presente. Zaira Alejandra, Presente, doctor. Itzel Citlali, Presente. Jennifer Sofía, Milagros Yamilet, Ángel Adrián, Presente, doctor. Milagros. Milagros, ¿verdad? Y Ángel Adrián, ¿no está por ahí? Yasmín, Presente. Carlos Jesús, Pedro André, Cintia Concepción, Presente. Doctor, yo también ayer tuve un problema de internet, no sé si le comentaron. Cintia, Sí. sí te tengo anotada, yo creo que sí me comentaron, porque como te puse de asistencia, yo creo que Ah, sí ok. me dijeron. Gracias, doctor. De nada. Daniel Villa, Presente. Alfredo, Presente. Gamaliel, ok. Adrián, ¿no está Adrián? Y Jimena Macías. Adrián, Presente. Sí, presente, Doc. ok. Entonces me faltó Irene, pero ella tiene problemas de internet. Jennifer Sofía, no estuvo. ¿No? Jennifer, Pedro André, ¿sí apareció? ¿No? Y Carlos Jesús tampoco, ¿no? Bueno, ni modo. Entonces, vamos a tomar una captura de pantalla y listo. Si quieren empezar con la presentación de tuberculosis, adelante. Aquí está ¿sí se escucha? La frase que decidí poner, pues dice que esa persona que ayude a otra solo porque es lo correcto, porque debería, pues, es un héroe, y pues lo dijo Stanley. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa de curso subagudo o crónico que va a afectar a diversos órganos, pero se va a centrar principalmente en los pulmones y es originada por la bacteria Mycobacter tuberculosis. Un poquito de historia es que fue reconocida en el 1830 y bueno, su primer diagnóstico radiológico fue en 1898, demasiados años después, y la primera prueba que se generó fue la de la tuberculina, que fue entre 1907 y 1910. Bueno, ahora un dato de historia general y un poco gracioso. Esto salió en un podcast que escucho y es: si una persona cercana a ti presenta síntomas como palidez, dificultad para respirar, fatiga, tos con sangre y muere a causa de ello, lo más probable es que sea un vampiro y resurja para absorber la vida de todos. Esto es de algo que se conoce como
pánico vampírico que hubo en Estados Unidos y también en Gran Bretaña, que a todos los pacientes que tenían tuberculosis, pues se creía que eran un vampiro por el tipo de enfermedad y cómo se desarrollaba esta. Y aquí hay un poco de historia, que es que la familia Brown, pues tenía la enfermedad para el siglo XIX y pues fueron muriendo poco a poco. Y pues los vecinos le dijeron al papá, que era de los que quedaban vivos, ¿sabes qué? Es que hay un vampiro en tu familia y pues está consumiendo la vida de todos. Así que decidieron exhumar los cuerpos y por alguna razón, en realidad porque era tiempo de invierno, el cadáver de una de sus hijas, Mercy, no tuvo una descomposición normal y se presentaba pues, casi igual que cuando lo enterraron. Entonces, pues claramente era un vampiro y tenían que comerse su corazón para que se les quitara la enfermedad. Y pues no funcionaba y no coman corazones en cenizas. Y bueno, unos pequeños memes. Ahora sí. En su epidemiología, pues vamos a tener que es una de las primeras causas de muerte en pacientes con VIH y está muy relacionado a la resistencia bacteriana de la enfermedad. Se estima que hay unos 10 millones de casos nuevos cada año y de esos un 10% va a ser en niños. El 66% de todos los casos van a estar en países de tercer mundo o en vías de desarrollo, esto siendo Bangladesh, China, Filipinas, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán y Sudáfrica. También aquí en México tenemos una gran incidencia de tuberculosis, pero nos ayuda a que tenemos acceso a la vacuna y hay una propuesta que se llama Estrategia para el fin de la tuberculosis que se lleva aquí a cabo. En casi todos lados va a haber 10 casos por cada 100,000 habitantes y en los países donde más afectados vamos a estar va a haber entre 150 a 400 por cada 100,000 habitantes. Bueno, aproximadamente nos va a dar 1,5 millones de muertes anuales y casi todas estas van a ser a personas con VIH. Tiempo, Sandra, si quieres, es que, o sea, si se dieron cuenta con respecto a la incidencia, o sea, es un problema importante de salud pública, ¿verdad? Porque, o sea, está dando 1,5 millones de muertes anuales, 1,5 millones es mucha gente, es muchísima gente. Esa es la importancia de la tuberculosis en sí. O sea, es una enfermedad que tiene ya muchos años y tiene muchos años siendo una enfermedad, un problema de salud pública. De hecho, la OMS tiene para el 2030 tenía un programa de erradicación de la tuberculosis, pero el programa pues se considera que no va a poderse erradicar completamente la tuberculosis nunca. Entonces, pues simplemente es un programa de control de tuberculosis. Aquí en México, o sea, a pesar de que tenemos la vacuna, pues la vacuna, o sea, bueno, me imagino que Sandra lo va a decir, pero la vacuna no te protege contra la tuberculosis pulmonar. Entonces, hay que tomar en cuenta que si la vacuna no te protege contra la tuberculosis pulmonar, pues de todos modos te puede dar. Y de hecho creo que aquí en Coahuila somos una zona endémica de tuberculosis, hay muchos casos de tuberculosis. De hecho, ahora que yo estaba en el servicio, había un programa que era de escrutinio de tuberculosis a todo paciente que tuviera tos por más de 15 días. Entonces tomen en cuenta eso porque, o sea, viene siendo un problema tan grande de salud pública que, o sea, que han implementado muchos programas para poder controlar, la verdad, o sea, nada más para que lo tomen en cuenta. Y ya, si quieres continuar. Adelante. Aquí está la historia natural, que es la que vamos a ir desarrollando en el capítulo. Bueno, ahí no se me olvidó quitar eso. La patogenia, pues se va a dar un contagio vía respiratorio y las partículas entre 1 y 5
micras, pues van a ser más fácil que lleguen a los alvéolos y desencadenar una primera infección. También pueden entrar partículas más grandes, pero no es tan probable que nos desencadenen la infección. Se divide principalmente en dos infecciones, que es la primaria, la cual se va a localizar principalmente en pulmones, y la secundaria, que va a ser cuando hay una segunda infección en pulmones o esta primera se disemina ya sea en pulmones o en todo el cuerpo. Bueno, va a entrar por los macrófagos, se va a empezar a diseminar y va a haber dedos que esta se controle produciendo un nódulo de Ghon que después se puede desarrollar y nos dé la 90% de probabilidad de que no se desarrolle la enfermedad y se quede así, o que continúe y se haga crónica, o que simplemente esta no se detecte y nos lleve a la muerte del paciente. No es muy común que no se pueda detectar un caso de tuberculosis, pero si tienes esa suerte, pues es seguro que vas a fallecer. Esta es la manera en la que se crean los nódulos. El cuerpo al no poder deshacerse de la bacteria, pues la va a encapsular como manera de protección y va a generar los nódulos. En su patología, pues vamos a tener las lesiones de infección primaria, las lesiones de reinfección, las de caverna tuberculosa y las extrapulmonares. Pues nos vamos a centrar en las que se refieren a los pulmones, que se van a desarrollar de esta manera. La bacteria va a entrar a los macrófagos, a los alvéolos, y los macrófagos van a empezar a encapsularla para protegerse así de ella. Y pues van a estar la bacteria, los macrófagos muertos y los linfocitos van a cubrir todo esto para pues formarnos las cápsulas que conocemos y que son características radiológicamente de la tuberculosis. Aquí tendríamos en la primera imagen una lesión primaria o un nódulo de Ghon. En la segunda tendríamos una lesión que se conoce como de un nódulo de Ghon, y este es cuando va a haber una calcificación agregada a los nódulos primordiales de Ghon. Y en la tercera imagen es una tuberculosis diseminada o miliar, y es por eso de los puntitos. Bueno, sus manifestaciones clínicas se van a caracterizar por la triada, que va a ser tos de 3 o más semanas, dolor en el pecho y hemoptisis. Si un paciente con VIH te presenta tos por más de una semana, ya va a ser automático que lo mandes a hacer una prueba de tuberculosis. Otros de los síntomas van a ser debilidad o fatiga, pérdida de apetito y por ende va a haber una pérdida de peso, fiebre, escalofríos, y algo también muy característico de la tuberculosis es que nos va a presentar sudores nocturnos. Bueno, se va a dividir en 3 etapas, que va a ser la infección primaria, la infección latente y la infección activa. La infección primaria, pues, o no nos va a presentar ningún síntoma, o va a presentar algunos síntomas y después se va a pasar a latente. En caso de que pase a latente, se puede reactivar por una reinfección o por una baja en las defensas, que sería por tener algún problema en la inmunidad. Bueno, pues la infección primaria es resultante de, como su nombre lo dice, de la primera infección, y se va a quedar en el órgano focalmente en el órgano que llegó a infectar primero. En este caso serían los pulmones. Normalmente va a ser de curación espontánea y va a generar una calcificación de las bacterias en forma de nódulo. La infección latente, pues ya no van a presentar síntomas y van a dejar de ser contagiosos. Entonces,
sería solo que se mantuviera como infección latente y que no se reactivara. Y la infección activa, pues va a ser cuando ya está presentando, sigue presentando síntomas y no está recibiendo un tratamiento. Al momento de recibir un tratamiento, 2 semanas después dejas de ser contagioso. Porque alguien con una infección activa sí va a estar diseminando el patógeno. Ahora vamos al diagnóstico. Tenemos 6 pruebas diagnósticas, no se usan todas, pero las principales son la prueba de tuberculina, la prueba de VAR, ácido alcohol resistentes, la PCR, los métodos de imagen que principalmente van a ser radiografías, y la prueba de IGRA, que no es muy común de hacer. Bueno, la prueba de tuberculina es la reacción cutánea que se da al haber tenido contacto con la bacteria de tuberculosis. Se va a inyectar el derivado de la proteína. Entonces se va a esperar un tiempo y si tienes una lesión mayor a 5 milímetros, se va a considerar que eres positivo a haber estado en contacto con la tuberculosis. La prueba de VAR es la más comúnmente usada para determinar si alguien ha tenido tuberculosis. Bueno, si tiene tuberculosis, nos va a identificar a qué pacientes tienen mayor riesgo a morir de la enfermedad, porque también nos ayuda a ver qué tantas bacterias va a tener y si van a estar activas o de modo latente. También está la PCR, esta se va a hacer en ciertos pacientes porque es una manera más rápida de tenerla y se va a hacer en pacientes que tienen factores de riesgo a desarrollar tuberculosis, en lactantes y niños menores de 4, en personas que estén en contacto con personas infectadas con tuberculosis, entre otros. Está la IGRA, que no se usa mucho, pero es una prueba en sangre que más o menos va a determinar los anticuerpos, si estás generando los anticuerpos para la tuberculosis. Y están las manifestaciones radiológicas, que principalmente van a ser 4: la consolidación, la calcificación, los tuberculomas y la cavitación. La consolidación va a ser la respuesta o la manifestación radiológica de la tuberculosis primaria. Es una consolidación de la parénquima y pues, es causada por la invasión de los bacilos y se va a ver de esta manera, como una bolita blanca en el pulmón, una nubecita. La siguiente va a ser la calcificación. Es el complejo de Von, que consiste en una cicatriz de la parénquima y puede estar calcificada o no, pero es normal ver que genere una calcificación. Al momento de unirse con los ganglios linfáticos o los paratraqueales, va a cambiar al nombre de complejo de Ranke, que ese fue el que se me olvidó el nombre. Y también vamos a tener los nódulos de Simón, que son focos de calcificación secundaria en los pulmones. Están explicados cada uno. Pues la lesión primaria va a ser el complejo de Von. Se va a ver pues, las pequeñas encapsulaciones de la bacteria. Después el complejo de Ranke, pues vamos a ver estos pequeños complejos de Von ya asociados a otras partes del pulmón. Y los nódulos de Simón pues, van a ser generalmente en región apical y pues se ven como también nubecitos, todo se ve como. Y vamos a tener la cavitación. Esta va a ser más común encontrarla en niños y lactantes. Casi no se ve en adultos
y pues se debe a que no están todavía capaces su sistema de defensa para encapsular totalmente la bacteria y va a generar algunas cápsulas o alguna contención, pero también nos va a generar cavidades en los pulmones, bueno, en los pulmones, en la lesión. Y está la atelectasia, que bueno, esta nos diría que normalmente que es una segunda infección y está relacionada a las adenopatías. Bueno, también la linfadenopatía nos va a decir si hay una segunda infección, va a haber ya compromiso en los ganglios linfáticos e biliares y casi siempre nos va a decir que hay una infección activa. Y bueno, el tuberculoma pues van a ser opacidades nodulares persistentes redondas en los lóbulos superiores y van a tener un tamaño entre 3 a 5 centímetros. También son de una enfermedad que está ya sea latente o así, inactiva. Bueno, el tratamiento principalmente se busca el tratamiento profiláctico, que es la vacuna, la cual aquí en México se aplica de manera gratuita a todos los niños menores de 5 años. Va a dejar una cicatriz en el brazo y pues se busca que no nos den los tipos de tuberculosis en otros órganos, pero sí, como dice el doctor, pues no nos protege de la pulmonar, así que aún así tenemos muchos casos aquí en México. Y bueno, el tratamiento según la norma oficial mexicana, la guía de práctica clínica, pues van a ser los 4 fármacos principales para tuberculosis, que es rifampicina, isoniazida, piracimida y etambutol. Estos pues, se van a tomar por periodos muy largos de tiempo, ya que es una enfermedad que necesita un tratamiento constante para no generarnos resistencia a los antibióticos. Vamos a empezar con la fase intensiva, que van a ser los 4 antibióticos recomendados, y la fase de sostén va a ser solo con 2. En muchas zonas se les pide a los pacientes que vayan al hospital a tomarse o a la clínica a tomarse el medicamento, ya que es muy común que dejen los tratamientos por la extensión de periodo que tienen. Y bueno, pues en los niños igual también son los mismos fármacos, pero pues estos van a cambiar según el peso del niño. Y ya sería todo. Bueno, ¿les quedó claro tuberculosis? Sí. Sí, clarísimo, clarísimísimo. Si les pregunto, si saben de tuberculosis. Sí, un poco. Sí, bueno. Miren, está buena tu presentación, Sandra, nada más que se me hizo que ibas un poquito rápido. O sea, trata de preguntarles a tus compañeros, o sea, si entendieron, trata de que participen ellos, poniendo preguntas y todo esto. Y o sea, sí me gustó tu presentación, pero siento que falta que estructuremos así las partes importantes. ¿Ok? O sea, por ejemplo, la triada, ¿les quedó clara la triada? ¿Cuál tomarían ustedes como la triada? No, pero no se las pongas. Deja que ellos la digan, a ver si te pusieron atención. Pues sería 2 semanas. de 2 semanas. Pues miren, pues yo tomaría la de dolor pérdida de pecho. peso y fiebre, ¿no, doctor? No, porque eso también te lo puede dar el cáncer. La pérdida de peso. La fiebre sí te la compro. Entonces tienes la fiebre. Productiva, más de 2 semanas y fiebre. Ándale, la tos, fiebre y, bueno,
realmente, o sea, si leyeron tuberculosis, se van a dar cuenta que la tuberculosis se le conoce como la gran simuladora. ¿Por qué? Porque la tuberculosis no tiene en sí síntomas ni signos patognomónicos, o sea, que sean específicos para tuberculosis. Bueno, eso se mencionaba antes, porque la tuberculosis podría parecer otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Pero, o sea, ya para fines de esta clase de tuberculosis, vamos a tomar como la triada la tos persistente, que tiene que ser una tos que sea mayor a 2 semanas, ¿ok? Fiebre de origen incierto, o sea, fiebre que tiene características especiales también, pero vamos a considerarla como fiebre de origen incierto. Y yo agregaría la hemoptisis. Les digo, no hay signos patognomónicos de tuberculosis, porque realmente la hemoptisis es secundaria a que el paciente tose mucho. Y al momento de toser mucho, también, o sea, si tú toses mucho, puedes escupir sangre. Pero la hemoptisis, en el caso de la tuberculosis, puede ser porque está tosiendo mucho o por uno de los síntomas, de las características de la tuberculosis de las que habló Sandra. Pero si les dijera cuál es, ¿ustedes cuál me dirían? Tos productiva más de 2 semanas. O sea, pero ¿por qué se hace la hemoptisis? Perdón, entendí la pregunta. Sí, no pasa nada, pero o sea, ¿por qué se haría la hemoptisis en este caso? Por la resequedad que hay. Sí puede ser por la resequedad, pero en el libro viene así específicamente por un problema. ¿No se les ocurre? No. Pues sí, Miren, es que creo porque los tubérculos se resecan y algo así, ¿no, doctor? ¿los tubérculos? Por la No, calcificación, perdón. ¿no? Los tubérculos son las papas, ¿no? Y las cebollas y Bueno, todo no eso. sabía los tubérculos. ¿Los qué? Pues es cotorreo, ¿eh? No crean que soy sangrón. Nada más me dio risa lo de los tubérculos. Tuberculomas. Acuérdate, tuberculomas. Que se conocen como son granulomas. Ya que están viendo inmuno, ¿saben qué tipo de hipersensibilidad son los granulomas? ¿No? ¿No saben? Me les paso aquí el tip. De hecho, estaba viendo las reacciones de hipersensibilidad. La tuberculosis es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Es el granuloma de la tuberculosis o el famoso tuberculoma, es un ejemplo clásico de reacción de hipersensibilidad tipo 4. Está por cuando les pregunten en inmuno cuáles son las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, ustedes van a decir los granulomas. O sea, la tuberculosis es un tipo de hipersensibilidad. Bueno, miren, para que quede claro, yo ya tenía una presentación de tuberculosis, nada más que pues hoy no vamos a alcanzar a verla porque pues llegué tarde y pues ya van a ser las 9 y pues luego me van a quitar la inspiración si viene el otro doctor, ¿verdad? Entonces, muy buena tu presentación, Sandra, nada más traten de irse un poquito más lento, o sea, que las cosas vayan quedando claras, porque, o sea, probablemente tú sí lo hayas entendido muy bien, porque tú lo leíste de varios lados, pero, o sea, tus compañeros a lo mejor nada más lo leyeron del libro y pues necesitamos que quede completamente claro, porque no van a haber tuberculosis en otra clase. Si acaso en salud pública o no sé, a lo mejor en neumo, pero pues en neumo yo creo que lo más importante que van a ver van a ser o sea, cómo se pone el paciente de las capacidades pulmonares y todo eso, no sé si lo vayan a ver en otra clase.
Entonces necesitamos que quede muy claro porque es un problema importante de salud pública la tuberculosis. Es una enfermedad infectocontagiosa que es una que tiene que saber todo médico sí o sí porque eventualmente nos podemos topar con un caso de tuberculosis. Además de que es una infección que se considera también de personal de salud. O sea, es muy común que uno atendiendo pacientes ni siquiera se dé cuenta y te pueden ellos pegar la tuberculosis por estar tú ahí trabajando con ellos y pues bueno, pues también para que tú te sepas el tratamiento, ¿verdad? O sea, pues inclusive para uno mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces mañana dejamos claro tuberculosis, les pongo ahí mi presentacioncita que tengo eh, para que lean y dejamos en claro, por ejemplo, todo lo del nódulo de Gón, el complejo de Ranke, los granulomas, el tratamiento, la epidemiología y todo eso, ¿va? Lo dejamos un poquito más claro. Entonces, pues, bueno, les digo buena presentación, Sandra, y traten nada más o sea, de platicarnos la enfermedad. O sea, dicen por ahí que para que tú sepas bien sobre una enfermedad, tienes que explicársela a alguien, pero te la tienes que explicar como si se la estuvieras explicando a tu abuelita. O sea, sí, tu abuelita tiene que entender la enfermedad que le estás diciendo. Entonces traten de hacerlo así lo más simple que puedan para que sea entendible, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, Sandra, no sé si te quedó claro, o sea, por ejemplo, ¿qué es el nódulo de Gón? Si yo te pregunto qué es el nódulo de Gón, ¿tú qué me dirías así sin verlo en la presentación? Pues es la manifestación radiológica de la infección primaria que se da debido a la encapsulación de los bacilos de tuberculosis. O sea, pero ¿a qué corresponde el nódulo de Gón? Al proceso de protección de la bacteria, pues es que como no se puede hacer. Es que eso sería más bien el granuloma, ¿no? Y el granuloma ya se ve como otro proceso, ¿sí me explico? O sea, para que quede claro. Y luego, por ejemplo, si yo te digo qué es el complejo de Ranke, ¿cómo me lo defines? Porque es un complejo. Si es un complejo, son varias cosas juntas. Sí, eso casi no lo entendí porque pues, esta es la unión del complejo, de la lesión de Gón, que se maneja como complejo, junto a otros nódulos de los pulmones que ya fueron contagiados, pero se mantiene la infección en esa zona. Ajá, ¿y cómo se llama la inflamación de los nódulos? No sé. ¿No? Se llama linfadenitis. ¿Va? El complejo de Ranke, bueno, si quieren lo vemos mañana para dejarlo así ya todo claro, les pongo mi presentación y lo ven, pues, pero sí, muy buena tu presentación. De hecho, el tratamiento está muy bien. Ese es el tratamiento que se usa en la GPC, que se usa aquí en México. Es importante que se aprendan los 4 fármacos que son los que se usan, porque eso se van a preguntar de aquí a toda la vida. En todos lados los preguntan. Creo que me los preguntaron en mi examen final o sea, para graduarme, entonces apréndanselos, porque sí, o sea, todo el mundo los pregunta y son muy, muy importantes. Otra cosa, por ejemplo, no estoy muy seguro si pusiste, por ejemplo, quiénes son más propensos a tener tuberculosis. Bueno, solo mencioné que pues era la más común ver a pacientes con VIH. Ok. Sí, pues es que eso también es importante, ¿verdad? La sobreinfección con VIH. De hecho, es un tratamiento diferente. Hay otro esquema de tratamiento para los pacientes con VIH. Si lo busco y se los pongo mañana, y se los digo. Pero sí, o sea, realmente pues aprendan ustedes el de los pacientes normales, ¿verdad? El paciente con tuberculosis y VIH, pues yo creo que es mejor mandarlo con el internista para que ellos se hagan cargo de eso. Pues es un paciente que se puede complicar muy fácil. ¿Ok? Entonces, pues nos vemos mañana. Muchas gracias, Sandra, por su presentación y pues mañana sí nos vemos a las 10, ¿no? Sí. Yo no soy una persona muy tempranera, la verdad.
Entonces, nos vemos. Hasta mañana. Espérense, espérenme tantito. Sí, no llegaron los que faltaron. No, Eran Carlos Jesús, Pedro André y Jennifer Sofía no. e Irene, ¿no? No, Irene no Irene iba a tampoco poder llegó. conectarse, doctor, por su internet. Bueno, a ella le voy a poner asistencia porque sí me dijeron que le fallaba el internet, pero pues los otros no dijeron nada, ¿va? Entonces mañana vemos, o sea, reafirmamos tuberculosis y pues sí, ya. Nos vemos. Cuídense. Bye, Bye, doctor. Mm. Hasta luego. Bye.